Bienvenidos a la clase de matemática segundo básico. Vamos a trabajar con el recíproco del teorema del triángulo isósceles. Y el problema dice, demuestre que si la medida de dos ángulos internos del triángulo ABC, entonces tenemos acá la solución del triángulo ABC. Es decir, la medida de los ángulos internos del triángulo ABC es igual entonces la longitud de los dos lados opuestos a estos ángulos es igual. Entonces tenemos acá que para hacer la demostración tenemos que recordarnos de algunos aspectos que corresponden o características que corresponden a los triángulos isósceles. Entonces, si el ángulo A si este ángulo A le trazamos una línea vertical que divida al ángulo en dos partes iguales, ahí estaríamos. Entonces le vamos a trazar, el número 1 va a ser trazar lo que se llama la bisectriz. La bisectriz del ángulo BAC. Entonces vamos a trazarla. Vamos a trazar esa bisectriz que divide al ángulo en dos partes, divide al ángulo en dos partes iguales. Por lo tanto, entonces tenemos que acá vamos a dividir el ángulo con la bisectriz que parte del vértice hacia abajo, tocando la base del triángulo. Entonces, 1. Traza la bisectriz del ángulo BAC. Eso nos lleva y que esa bisectriz, ¿verdad? Y que esa bisectriz número 2, vamos a decir que si la bisectriz forma el punto medio del segmento BC. Si la bisectriz forma el punto medio del segmento BC, si la bisectriz forma el segmento, el punto medio, aquí, se obtiene
la mediana, la mediatriz. Se obtiene la mediatriz de BC, punto medio, lo que es la mediatriz, punto medio en la mediatriz de BC. Eso significa entonces tenemos acá que el ángulo, ¿verdad? Ya trazar la bisectriz, ya la trazamos, y ahora tenemos entonces que esta figura fue dividida en dos partes, ¿verdad? Dos partes iguales, porque la bisectriz se convierte también en la mediatriz, y tenemos entonces que este punto medio le vamos a llamar D. Por lo tanto, tenemos entonces que el ángulo B, el ángulo de B A va a ser igual al ángulo DCA, DCA. El ángulo DBA con DCA y luego que tenemos entonces que el ángulo también tenemos que el ángulo D, el ángulo DAB debe de ser igual al ángulo DAC. Y este es por la bisectriz, este es por la bisectriz y este es bueno, entonces ahora tenemos que el ángulo BDA, ahora el ángulo BDA, el ángulo BDA tiene que ser igual al ángulo CDA, al ángulo CDA. Y eso es por la mediatriz. Mediatriz. Entonces tenemos que el lado AB
AB es igual a AC. El lado AB es igual al lado AC. Por lo tanto, tenemos que, si estos dos lados son iguales, entonces los ángulos opuestos a los lados iguales van a ser iguales. Eso significa que el ángulo B, que es opuesto a este lado, que es igual a este, y este es este. Entonces tenemos que el lado opuesto a uno de los lados iguales es el ángulo B. Entonces el ángulo B es igual al otro lado igual, y que tenemos un ángulo opuesto, que es el ángulo C. Y en el caso de AB es igual a AC, porque estos dos triángulos son iguales, entonces aquí es por congruencia. Y tenemos que, dice, demuestre si la medida de dos ángulos internos del ángulo es iguales. Aquí ya tenemos los dos ángulos internos que son iguales. De los dos ángulos que son iguales. Entonces dice, la longitud de los dos lados opuestos son iguales. Si este es igual que este, entonces aquí tendríamos que decir que A B es igual a C, en el orden conforme el planteamiento del problema. Entonces demuestra que si la medida de dos ángulos internos de ABC es igual, ya demostramos aquí que estos dos ángulos internos son iguales, entonces la longitud de dos lados opuestos a estos ángulos son iguales. Si este es igual que este, entonces este lado debe ser igual a este otro lado. Bien. Bueno, AB igual a C por congruencia. Por congruencia. Y estos podríamos decir que estos son ángulos vamos a escribirlo como los ángulos correspondientes de la base, ángulos que corresponden a la base, ángulos correspondientes a la base. Muy bien, ahí tenemos la demostración. Ahora entonces esto significa, vamos a hacerlo acá, que si este ángulo mide, vamos a decir, 68 grados, si este ángulo mide 68 grados, entonces
el opuesto también va a medir 68 grados. Y como la sumatoria de estos ángulos tiene que dar 180, entonces tenemos que 68 más 68 más este que no lo conocemos, que le vamos a llamar x, es igual a 180. Entonces tendríamos que x es igual a 180 menos 136. Y entonces tenemos, x es igual a 44. Este mediría 44 grados. Bueno, entonces ahora nos piden calcular x. Sí, tenemos este triángulo. Entonces tenemos el triángulo ABC, ¿no? Tenemos el triángulo, entonces tenemos el triángulo ABC, pero nos dice que este lado es A y que este lado es A, y nos dice que el lado AB es igual al lado BC. Si eso es cierto, entonces tenemos acá que si este lado es igual a este, tenemos entonces un triángulo isósceles. Si ahora, sabiendo que es un triángulo isósceles, entonces tenemos que, para encontrar x, entonces x más estos 65, pero como es isósceles, si este es igual, este ángulo es acá, este acá es el mismo, entonces tenemos 2 por 65, y eso tiene que ser igual a 180 grados. Entonces la x es igual a 180, ¿verdad? Y luego tenemos 65 por 2, ¿no? 65 por 2. Entonces 65 por 2 son 180, 65 por 2 le restamos a 130. 6 por 5, 130. 2 por 5, 10. 12, 13, 130. 130, entonces x es igual a 130 para llegar a 180, serían 50. Entonces la x es 50 grados. En este otro caso, calcular, primero identificamos si el triángulo es isósceles. Como nos dan que este lado es igual que este lado, entonces decimos que es isósceles. Entonces es triángulo isósceles.
Si es triángulo isósceles, entonces ya tenemos acá que por ángulos, lados iguales, aquí, lados iguales nos da ángulos iguales, lados iguales nos da ángulos iguales. Eso significa que entonces este 75 es igual a x. Y tenemos acá. Lo podríamos encontrar de esa manera. O una otra forma, esta sería la forma 1. La forma 2 es hacerlo como 30 más 75 más x igual a 180. Entonces tengo que x 180, aquí sumamos 5, 7 y 3, 10. ¿Sí? 105, x es igual a 180 menos 105, x es igual a 75 grados. Muy bien, las dos formas. Ahora resuelve los ejercicios de tu libro, busca o inventa tus propios ejercicios. Y recuerda, lo fácil es darse por vencido.